Bueno, primero que nada, quería saludarlos a todos, si bien no son clases presenciales, pero bueno, las tratamos de hacer lo más, dejarle lo mejor nuestro y bueno, por lo menos que nos vean. Así que la idea de esta clase es ver los anestésicos locales, como dijimos que ya estábamos en los grupos específicos de fármacos. Entonces la idea es que hoy se lleven el tema visto de anestésicos locales, siempre después no consultando las respectivas bibliografías. Bueno, si hablamos de los anestésicos, un poco para arrancar hablando de los anestésicos en general, decimos que son sustancias que tienen la capacidad de interferir con las percepciones, ¿no? Entonces, si nos vamos a los anestésicos generales, ¿qué vamos a decir? Que bloquean todo tipo de sensaciones donde hay pérdida de la conciencia, ¿no? Si nosotros pensamos un poco, ya a la hora de haberlos utilizado o haber entrado en alguna cirugía, sabemos que generalmente cuando la persona queremos que pierda la conciencia, vamos a hablar de una anestesia general, por ejemplo, como decimos en caso de cirugías. Y cuando hablamos de un anestésico local, decimos que solo van a actuar en el sitio de administración, ¿no? Como bien la palabra lo dice, va a ser un efecto solo local y no hay pérdida de la conciencia, es decir, que la persona está percibiendo, ¿no? Y sintiendo o no sintiendo porque está anestesiado ese sector, pero es consciente de lo que está sucediendo, a diferencia de una anestesia general. Entonces, al definir ya los anestésicos locales, decimos que son fármacos entonces que van a bloquear de forma, pero siempre tratando de que sea reversible y transitoria, la conducción del impulso nervioso. O sea, que decimos que esta acción va a ser por bloqueo del impulso nervioso, es decir, cuando hablamos a nivel neuronal, sabemos que hay siempre constancia de un impulso nervioso que va atrás de la neurona. Bueno, ese impulso nervioso es el que va a ser, digamos, bloqueado. Ya vamos a ver cómo. Y que a concentraciones suficientes evita temporalmente la sensibilidad en el lugar de administración. Bueno, como decíamos, para poder entender primero el mecanismo de acción de estos analgésicos locales, de estos fármacos, primero vamos a tratar de revisar o reentender o digamos un poco de dónde viene este mecanismo, ¿no? En un funcionamiento normal del organismo. Acá lo que vemos es una neurona, ¿no? Esta es la neurona, como bien sabemos, donde tiene su axón, tiene su botón sináptico o botón terminal y las dendritas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Que tomamos una porción de ese axón de la neurona y vamos a ver que está formado por una membrana, ¿no? Celular, la membrana del axón, que si tenemos en cuenta su parte externa, decimos que está cargada negativamente, y en su parte interna vemos que el axón tiene cargas positivas. ¿Cómo se mantienen o cómo se modifican estas cargas a través de la membrana? Es a través de iones, ¿no? Como bien sabemos. Entonces acá lo que vemos es que tenemos los canales de escape de potasio, ¿no? Acá vemos cómo los iones van a poder salir. También tenemos los canales de sodio, que son dependientes del voltaje abierto, que permiten la entrada de sodio. Los canales de potasio también dependientes de voltaje, y también vamos a tener una bomba de sodio-potasio. Entonces estos mecanismos de transporte de iones son los que van a determinar
la producción del impulso nervioso. Entonces, si nos vamos a ya saber cómo cómo está compuesta una membrana en el axón, ¿no? Cómo puede producirse el impulso nervioso, dijimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener una membrana en reposo, ¿no? Dijimos que si tenemos en cuenta en la membrana del axón, tenemos las cargas negativas, ¿no? Intracelularmente, y las cargas positivas extracelular. Entonces, si se genera la transmisión del impulso nervioso, al iniciarse esa transmisión, ¿qué es lo que sucede? Que la entrada de sodio lo que hace es producir una despolarización de la membrana, donde las cargas negativas van a pasar positivas y externamente van a ser negativas. Esto se va produciendo en tiempo de segundos, pero muchas veces. Cuando apenas vemos, digamos, o sea, una vez que se produjo ese impulso nervioso, donde vemos que hay una, como decíamos, despolarización, ¿no? Que ya lo vamos a ver acá en la gráfica, lo que sucede después es que con una salida del potasio, lo que logramos es que se vuelva por una repolarización al estado normal de la membrana, donde vemos que vuelve con sus cargas negativas intracelular y sus positivas extracelular. Entonces, así sería como vemos cómo se genera un impulso nervioso dentro de la membrana, ¿no? Del axón. Si lo graficamos, ¿no? Sabemos que cuando tenemos un potencial de membrana en función del tiempo, entonces al producirse, digamos, un estímulo, ¿no? Donde va a llevar a producir ese impulso nervioso, decíamos que va a haber apertura de los canales de sodio, donde se llega a un pico del potencial de acción, se genera ese potencial de acción, ¿no? Y luego va a haber una repolarización por entrada de potasio, bueno, y podemos ver que puede en algunos casos llegar a una hiperpolarización. Entonces, si acá también lo vemos gráficamente y lo definimos, decimos que entonces el impulso nervioso es producido por cambios de la permeabilidad de la membrana a los iones sodio y potasio, como explicamos, ¿no? Bueno, esto es otras gráficas, pero en realidad lo que estamos viendo es lo mismo, es decir, cómo se llega desde un estado de reposo de la membrana del axón hasta cuando se genera el potencial de acción, que es lo que lleva que se produzca digamos, el paso de la generación del impulso nervioso. Entonces, ya entendiendo cómo es un funcionamiento normal de estas neuronas, acá lo que podemos ver que hemos tomado una imagen, digamos, lo más sencilla posible para que puedan entenderla, es que acá si graficamos, volvemos a lo que era la membrana, ¿no? Celular del axón, que teníamos los canales de sodio, ¿no? Vemos que al administrar entonces un anestésico local, ¿no es cierto? Acá tendríamos un anestésico local, nosotros lo administramos, este anestésico local va a llegar a la membrana del axón, lo que va a hacer es ingresar a la membrana, y porque acá vemos que hacemos, digamos, un balance de iones. ¿Por qué? Porque este anestésico local va a penetrar a través de la membrana en su forma no ionizada. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos pensar que sería lo más adecuado porque es así, ¿no? Bueno, como sabemos y hemos venido viendo también, siempre que una molécula sea liposoluble, va a penetrar más fácilmente a través de la membrana celular que si es hidrosoluble. Entonces, este anestésico local atraviesa la membrana en su forma liposoluble y luego se ioniza para que esa forma ionizada del anestésico local, una vez estando en el citoplasma, puede unirse al canal de sodio, evitando su entrada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el anestésico local
impide de esta forma que entre sodio, y al no entrar sodio, ¿qué va a pasar? No se va a producir la generación del impulso nervioso, es decir, se va a producir la anestesia local. Entonces, ya creo que con eso podemos entender cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Pero bueno, vamos a dar unas pequeñas descripciones para que quede más claro entonces y mejor descrito. Decimos que la mayoría son bases débiles entonces la mayoría son bases débiles que penetran en el nervio en forma, dijimos, no ionizada, que es la lipófila, pero cuando se encuentra dentro del axón se forman algunas moléculas ionizadas, que es lo que veíamos en el gráfico, y estas son las que bloquean los canales de sodio e impiden la generación del potencial de acción. Entonces, de esa forma podemos describir su mecanismo de acción. También tenemos que tener en cuenta que lo dijimos, que para producir su efecto lo hace uniéndose al receptor, pero ya estando desde el lado citoplasmático, ¿no?, de la neurona. También decimos que impiden la generación y propagación del impulso nervioso al reducir la permeabilidad de los canales de sodio, ¿no? Es decir, que lo que van a hacer es evitar la despolarización, o sea, al impedir el impulso nervioso, al no dejar que sodio ingrese por su canal porque lo bloquea, no hay despolarización, por lo tanto no hay transferencia del impulso nervioso. Bueno, para seguir avanzando en el tema, lo que quiero mostrarles acá son los tipos de fibras nerviosas y sus funciones, ¿no? Porque nos va a poder permitir entender también el funcionamiento. Entonces, cuando hablamos de tipo de fibras nerviosas, es porque todas las fibras nerviosas no son iguales. ¿En qué se diferencian? En su diámetro, es decir, el grosor de la fibra nerviosa varían, y también varía si estas fibras nerviosas pueden ser mielinizadas. ¿Se acuerdan que teníamos una vaina de mielina, que era la que cubría a la neurona, o no mielinizadas? Entonces, ¿qué tipo de fibras tenemos? Vamos a nombrar las fibras que tenemos, las fibras A, B y C, ¿no? Y dentro de las A tenemos las alfa, las beta, la gamma y las delta. Entonces, ¿cuáles son su función? Como dijimos, diferenciarse unas de otras, también se diferencian en sus funciones, en la acción que tienen. Entonces decimos, si nosotros vamos a producir un bloqueo, ¿no?, de las fibras nerviosas del tipo B, lo que va a producirse es un aumento de la temperatura y la vasodilatación. Si nos vamos a un bloqueo de las fibras A delta y C, hay pérdida de la sensibilidad de la temperatura y sensibilidad del dolor. O sea que acá es donde a nosotros nos estaría interesando el bloqueo, ¿no?, de estas fibras. Entonces, ¿de cuáles serían? De las A delta y las C, que son las que actúan en la sensibilidad del dolor. También se produce bloqueo de las fibras A gamma, que hay pérdida de la propiocepción. Cuando hablamos del bloqueo de las fibras A beta, hay pérdida de la sensibilidad del tacto y presión. Y el bloqueo de las fibras A alfa, que hay pérdida de la motricidad. Entonces, como habíamos dicho, para caracterizar un poco la diferencia de estas fibras nerviosas, decíamos que, digamos, para describirlas un poco, al producirse el bloqueo de estas fibras, teníamos diferentes efectos. Y de por sí, las fibras nerviosas de menor diámetro van a ser las que primero dejan de conducir que las de mayor diámetro, ¿no?, al impedir que se produzca el impulso nervioso, o sea, al administrar este anestésico local. Los nervios mielinizados dejan de conducir antes que los no mielinizados, también esa es una característica. Por ejemplo, en las fibras B y C son más pequeñas,
o sea, las más pequeñas son las primeras en dejar de conducir, a diferencia de las A pequeñas que se bloquean después. Bueno, esto en realidad es como ver que no todas se bloquean al mismo tiempo o de la misma manera, ¿no? Sino dependiendo de el tipo de fibra que se está bloqueando. Bueno, las características de los anestésicos locales, digamos, algunas características importantes para destacar. Bueno, como habíamos dicho, es de gran importancia la ionización de estas moléculas. Entonces, decimos que su pKa, que como ya sabemos, el pKa es el pH al cual está el 50% de esa molécula ionizada, es decir, que a menor ionización, por lo tanto, menor pKa de este anestésico local, más rápido va a ser el paso a través de la membrana axonal para tener acceso al canal de sodio. Es decir, que mientras menor sea el pKa de este anestésico local, más favorable va a ser para ejercer su acción. Cuando hablamos de la característica, una, por ejemplo, importante, la duración de la acción, ¿no? Si bien eso está determinado muy más que nada o muy, digamos, determinado por la cantidad de anestésico que se utiliza, lo que vamos a tratar es que sea lo suficiente como para efectuar un procedimiento, o sea, su acción, pero el periodo de recuperación no debe ser muy prolongado, ¿no? Y en cuanto a la potencia, decimos también está determinado por la liposolubilidad de la molécula y que debido a que, como dijimos, mientras más liposoluble, mejor penetra a través de la membrana. Bueno, otra de las características que debemos tener en cuenta es que no debe ser irritante en los tejidos en donde se aplica, ni producir alteraciones permanentes de la estructura del nervio, ¿no? Lo que estamos haciendo es producir una acción momentánea que lo que se tiene que lograr es que se vuelva al estado normal. El tiempo de inicio del anestésico debe ser lo más corto posible y tiene que tener un tiempo de periodo de latencia corto o lo que se quiera, digamos, según el procedimiento. Y su efecto debe ser lo más selectivo posible. Bueno, en cuanto a la química de esta molécula, porque también hacemos mucho hincapié, a ver si acá vemos, le vamos a ir mostrando con el cursor, porque hacemos mucho hincapié a la química de la molécula porque según la química de la forma, la estructura química de los anestésicos locales, vamos a poderlos clasificar. Entonces, en general, si tenemos en cuenta un anestésico local, vamos a tener en cuenta de que tiene un núcleo aromático, ¿no? Un benceno, como lo vemos, y después vamos a tener una unión, que en este caso, o sea, lo vamos a definir como la unión entre el núcleo aromático y la cadena hidrocarbonada, que esta unión puede ser éster o amida. Entonces ahí es donde nos va a dar la clasificación de los dos tipos de anestésicos locales que existen. Y después de la cadena hidrocarbonada, ¿no? Que esta puede variar siendo más larga o más corta, y tenemos por último un grupo amina, ¿no? Que está en los dos grupos, en los dos tipos de anestésico local, donde también vamos a ver que pueden tener sustituyentes. También que va a variar en las diferentes química de los diferentes anestésicos local, va a ser los diferentes anestésicos locales que se han ido descubriendo. Bueno, en cuanto a la química, también aparte de darnos su clasificación, nos va a determinar diferentes características de este anestésico local. Si nos vamos al núcleo aromático, entonces, que es el que veíamos acá, que era un benceno, que también puede tener algunos sustituyentes en sus diferentes carbonos, decimos que es el responsable de la liposolubilidad de la molécula.
y que está formado, entonces, que es un anillo bencénico y puede estar sustituido, que es el que le va a dar la lipofilia o la liposolubilidad. Cuando hablamos de la unión éster o amida, ¿no?, que habíamos dicho que era la unión que iba a darnos la clasificación que teníamos en los dos tipos, es la unión, entonces, el núcleo aromático con la cadena hidrocarbonada. Y lo que va a determinar este grupo en cuanto a las características es el tipo de degradación, que decimos que los aminoésteres son metabolizados por pseudocolinesterasas plasmáticas y los aminoamidas, ¿no?, porque tiene el grupo amida y porque hicimos amino es por el grupo terminal, amino, éster o aminoamida. Entonces los aminoamidas son metabolizados a nivel hepático. Entonces, a nivel de la cadena hidrocarbonada, tenemos que vamos a tener un alcohol con 2 átomos de carbono, ¿no?, donde influye en la liposolubilidad de la molécula, pero también en la duración de la acción y la toxicidad. Y el grupo amina, que habíamos dicho que era el grupo terminal, también determina la hidrosolubilidad de la molécula y la unión también a las proteínas plasmáticas, es decir, el tiempo en que va a actuar este anestésico local. Y vamos a tener aminas terciarias o cuaternarias según la cantidad de sustituyentes. Por ejemplo, sería, acá está graficado una amina terciaria porque tiene 3 sustituyentes, pero también puede ser cuaternaria si le agregáramos un sustituyente más. Entonces, habíamos dicho que según su estructura química las íbamos a clasificar en tipo de éster y tipo amida. Las de tipo éster vamos a tener los ésteres del ácido benzoico, ¿no?, donde vamos a ver que van a tener diferentes sustituyentes en el anillo bencénico, y los ésteres del ácido paraminobenzoico, que también van a ser los sustituyentes en el anillo benzoico, pero en el lugar para. Como decíamos, que estos sustituyentes son los que nos van a dar los diferentes tipos de anestésico local que utilizamos. Por ejemplo, en el caso de los ésteres tenemos la cocaína, bueno, que como se sabe ya no tiene uso medicinal por su dependencia y los efectos adversos que tiene, pero sí fue una de las primeras en conocerse. Después tenemos ya sí de uso medicinal la tetracaína, la butacaína, y dentro del grupo de los paraminobenzoicos, que esto es un poco también, como decíamos, de diferenciarlos por sus estructuras químicas, tenemos la procaína y la propacina. Dentro del grupo de las amidas, del tipo amida, tenemos la bupivacaína, tenemos la lidocaína, que bueno, quizás es una de las que más conocen o más han escuchado, pero sí no quiere decir que, por ejemplo, la bupivacaína se utilice quizás más, o sea, quizás no, se utiliza más en el caso de cirugías o heridas graves, ¿no? Entonces, por ahí no es el uso más comercial del uso digamos, personal, o sea, más que uno sea la que lo utiliza. Después tenemos la mepivacaína y la prilocaína. Bueno, ya vamos a ir nombrando un poco cada uno de ellos para que vean lo que decimos, cómo se diferencian en su estructura química y también cómo esas modificaciones van haciendo al mayor efecto, más potente, menos potente, ¿no? Si es más útil en forma inyectable o en forma dérmica.
Bueno, un poco en general como para diferenciarlas y tener en cuenta entre un grupo y el otro, decimos que las de tipo éster las comparamos con el tipo amida, por ejemplo, que hoy en día las de tipo éster prácticamente ya no se utilizan, han sido sustituidas por las del tipo amida, que son las más utilizadas actualmente. Las de tipo éster por ahí lo que tienen mayor riesgo de provocar alergias, pero en cuanto a la toxicidad sistémica tienen menos importancia a comparación de las aminas, que tienen menor riesgo de provocar alergias, pero sí se tiene que tener precaución con el tema de la dosis, ya de no llegar a una toxicidad sistémica importante. En cuanto a las del tipo éster, decimos que son por ahí menos efectivas en las anestesias del tipo intraoral y a diferencia de las aminas, que sí son más efectivos en las anestesias intraoral. Bueno, en cuanto a las indicaciones terapéuticas, que es por ahí lo que más nos lleva a comparar una entre otra y a ver en qué ámbitos se utilizan y cómo se utilizan. Bueno, las anestesias tenemos por infiltración, que bueno, que es un procedimiento bastante utilizado en la traumatología, ¿no? Cuando hablamos de anestesia por infiltración, lo que se hace es inyectar la solución del anestésico local directamente en el tejido anestesial, ya sea en el nervio, en tejidos blandos o directamente en la articulación que uno quiere anestesiar. ¿Cuáles son los más utilizados en el caso de la infiltración, de anestesia por infiltración? Es la lidocaína, la procaína y la bupivacaína. Bueno, como decíamos por ahí, la anestesia, lo primero que la asociamos en una anestesia es de la superficie, ¿no? Que es por ahí la que más, digamos, utiliza las personas. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que se hace es actuar este anestésico local en la superficie, la mucosa o la piel, que es donde vemos cuando vemos un efecto sobre la boca, ¿no? Por ejemplo, al utilizar la lidocaína o también muy utilizada la benzocaína en la anestesia bucal, ¿no? Ya sea por odontólogos o el mismo paciente, por ejemplo, el tan conocido muelitas. Lo que estamos utilizando es un anestésico local, ¿no? También tenemos anestésicos para usar en la nariz, en el esófago, en el tracto genitourinario. Lo que se hace es una inhibición del estímulo doloroso, táctil y térmico, ¿no? Generalmente el tiempo de duración de estos anestésicos locales son de 30 a 45 minutos y tiene un inicio de acción de entre 2 a 5 minutos. ¿Cuáles son los más utilizados? Bueno, como decíamos, la lidocaína, benzocaína, tetracaína. Bueno, otro tipo de anestesia decimos que es por bloqueo regional, que en este caso la inyección del anestésico local va a ser en forma subcutánea, que va a ser una inyección subcutánea próxima al sitio donde se quiere anestesiar, donde va a producir la interrupción de la transmisión nerviosa en ese, digamos, región. Requiere menos cantidad del anestésico que en el caso de la anestesia por infiltración. Bueno, también muy utilizada en el caso de las cirugías, como sabemos, cuando no se quiere lograr ni una anestesia general ni una anestesia local amplia, digamos, por ejemplo, no sé, al hacer un corte pequeño o extraer un lunar, cualquier cirugía menor, lo que se logra por ahí ya se espera, por ejemplo, para los estudios también, si bien pueden producirse, por ejemplo, los estudios gástricos, por ahí las endoscopías nos dan la opción de elegir entre un anestésico local y uno general. Si bien la anestesia general el paciente
percibe menos el dolor y la sensación y el estado en el que está, o el procedimiento que le están realizando, al ejercer una anestesia local es menos peligrosa y menos invasiva. Entonces por eso también a veces se logra o se busca una anestesia local. Y la anestesia epidural, bueno, que es la que por ahí, si nos acordamos de las vías de administración, habíamos visto la vía de inyección epidural, que lo que se hace entonces es la inyección de este anestésico local en el espacio epidural, es decir, en las vértebras, generalmente las vértebras lumbares, y lo que se hace es inyectar este anestésico para, en este caso era cuando queríamos lograr una anestesia de la parte inferior del miembro inferior del cuerpo, ya sea las extremidades inferiores o la parte abdominal, y que sabemos que es muy utilizada en el caso de los partos, ¿no? La característica de esta anestesia epidural es que produce menos afecciones cardiovasculares y se puede administrar bupivacaína o también lidocaína. Bueno, ya que vimos cómo o en qué ámbitos utilizar cada anestésico local, la idea es también que conozcan un poco de cada uno de estos anestésicos local que conocemos y que vamos a utilizar o vamos a escuchar o que nuestros pacientes pueden llegar a utilizar. De los anestésicos locales del grupo del tipo éster, entonces uno muy utilizado, si bien dijimos que ya casi no se utilizaban los del tipo éster, la procaína sí se utiliza bastante, que acá lo que quise mostrarles es sus estructuras químicas, no para que la aprendan, pero sí para que vean que habíamos dicho que según sus estructuras químicas íbamos a tener los diferentes tipos de anestésicos. Entonces acá vemos que entonces la procaína entra el grupo del éster, que acá vemos su grupo éster, y que se diferencia de otros porque tiene un sustituyente, en este caso es en el grupo del anillo bencénico, en el lugar para aminobencénico, ¿no? Y es un grupo amino. Bueno, al hablar de la procaína, para, como decíamos, irlas conociendo un poco mejor a cada anestésico, por lo menos los más utilizados, decimos que tiene un inicio de acción de 6 a 10 minutos, o sea que dentro de todo tarda unos minutos en empezar a actuar, si vamos a la utilización en la parte dental es utilizada donde se utiliza una concentración más o menos del 2 al 4%. También decimos que es muy utilizada en el caso de las infiltraciones, cuando hay dolor causado por heridas, por cirugías menores o quemaduras, ¿no? Que vamos a lograr una anestesia local por infiltración. También es importante en el manejo de las inyecciones intraarterial, por ejemplo, para evitar los arteriospasmos. Y bueno, importante de esta droga, aparte de su utilización en la actualidad, es que son las primeras anestésicos locales sintéticos, obtenidos de forma sintética, y fue en 1905. Después, como decimos, al ir modificando sus estructuras y sus sustituyentes, aparecieron por ahí nuevos anestésicos locales que los van como sustituyendo o se va utilizando el más adecuado según también cada situación. Bueno, la procaína, ahí lo que vemos, bueno, puesto unos frasquitos para que en realidad lo que queremos mostrar es que su presentación es en forma inyectable del 1 al 2%, que su dosis máxima recomendada es de 1000 miligramos, y en el caso de la procaína decimos que produce la mayor vasodilatación de todos los anestésicos utilizados.
¿Por qué se produce? ¿Por qué es importante destacar esta de la vasodilatación? Porque en general los anestésicos locales van a producir una vasodilatación, que como vamos a ver y vamos a nombrar algunos vasoconstrictores, que lo que se hace es, cuando se administra un anestésico local, es agregar un vasoconstrictor para evitar o disminuir esa vasodilatación propia del anestésico local. Si vuelven a los tipos de fibras, habíamos dicho que los grupos de tipo B, cuando son bloqueados, producen vasodilatación. Entonces esa es la vasodilatación que vamos a tratar de disminuir, que es la que producen, digamos, como efecto adverso colateral del anestésico local, que en realidad no nos sirve. Bueno, en cuanto a los anestésicos locales de tipo amida, ¿no? Como decíamos, ahí también mostramos su estructura química, que si también vuelven a la procaína van a ver que en este caso su estructura molecular es igual, pero cambia el grupo éster por el grupo amida. Entonces vamos a obtener la lidocaína, que esa sería su estructura química. El inicio de acción decimos que bastante rápido, de 2 a 3 minutos, produce una acción más rápida y de mayor duración y más intensa que la procaína, ¿no? Es el anestésico local de mayor uso, bueno, eso lo deben saber, quizás el que más conocemos todos, y se utiliza como anestésicos tópicos, también por infiltración, también en anestesia regional y epidural. Es el más utilizado, como decimos. Se calcula más o menos que la acción desaparece en 2 horas, pero como habíamos dicho, ¿qué pasa? Al estos anestésicos locales producir una vasodilatación, esa vasodilatación hace también que el anestésico que estamos administrando, digamos, se disperse más rápidamente en el sistema periférico. Entonces, o sea, en todo el organismo. Entonces, al administrar adrenalina, que es un vasoconstrictor, lo que vamos a hacer también es aumentar el tiempo de duración de este anestésico local. Entonces vamos a pasar de una anestesia de 2 horas, si es administrado con adrenalina, el vasoconstrictor va a llevar hasta unas 4 horas. Esto también obviamente va a variar según la cantidad de anestésico que se coloque, ¿no? Bueno, entonces como habíamos dicho en la lidocaína, bueno, ahí vemos algunas imágenes, cómo lo podíamos encontrar, ya sea en forma inyectable, en forma de jalea, para uso sobre la piel, sobre la mucosa, en la boca, en la mucosa vaginal o también en forma ótica, ¿no? Entonces, las presentaciones que tenemos son en soluciones del 1 al 2%, que estas pueden ser con o sin adrenalina. También las encontramos en forma de gel, aerosoles, también por ahí muy utilizados en deportistas o cuando se quiere anestesiar algún músculo, no en particular, en ungüentos, en soluciones óticas, que eso bueno también lo vimos cuando vimos las vías de administración. Si recuerda, decíamos que las soluciones óticas, ¿no? que son para los oídos, generalmente están compuestas por el antibiótico, el antiinflamatorio y el anestésico para evitar el dolor. Y bueno, las soluciones inyectables. Bueno, en cuanto a ésteres de grupo amida, también nombramos la bupivacaína, que si bien por ahí ustedes o la gente en sí no la ha escuchado mucho, pero sí es muy utilizada en el ámbito medicinal, ¿no? Para el caso de las cirugías menores, las quemaduras, las abrasiones, ¿no? Es muy utilizado. El inicio de acción se calcula que es de entre 6 a 10 minutos.
y se utiliza para la anestesia epidural, ¿no? En el caso, como decíamos, de embarazo o de alguna cirugía de miembros inferiores, es muy utilizada la bupivacaína. Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta que deriva de la mepivacaína, pero es también 4 veces más potente que la lidocaína. Entonces, como esa potencia es la que nos lleva a crear una anestesia más fuerte. Bueno, la bupivacaína también decimos que tiene una actividad larga y se une a las proteínas de la membrana celular en un 90%, que eso hace que su acción sea más prolongada. Produce un importante deterioro psicomotricidad hasta 4 horas luego de la inyección, por eso por ahí la persona sigue sintiendo ese estado de anestesia. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, la presentación vamos a encontrarla que puede tener o no el vasoconstrictor, en este caso la adrenalina, y vamos a encontrarlo en forma de inyección en 0,25, 0,5 o hasta 0,75%. Bueno, en cuanto a la mepivacaína, que decíamos que la bupivacaína deriva de la mepivacaína, bueno, como decimos siempre, ahí mostramos su estructura química, como decimos que siempre está su estructura básica, pero se va modificando. Por ejemplo, en este caso, el grupo amino es un derivado de bencénico, ¿no? Que eso va a llevar a que obtengamos esta nueva molécula que es la mepivacaína. El inicio de acción es súper rápido, de 0,5 a 1 minuto. Tiene una acción tópica no valorada, o sea, no se utiliza, en concentraciones dentales del 2 al 3%, ¿no? En forma inyectable, y es uno de los anestésicos más utilizados en pediatría y geriatría. ¿Por qué tenemos en cuenta esto? Porque, bueno, como habíamos dicho, por ejemplo, a comparación de la bupivacaína, la mepivacaína es más suave. Y generalmente se combina con 2 vasoconstrictores, la epinefrina, sería la adrenalina, y la levonorefrina. Bueno, si ahí vemos la mepivacaína, la presentación que la podemos encontrar es en ampollas del 2 al 3%. Otro de los anestésicos locales que tenemos la prilocaína. Bueno, en el caso, por ejemplo, ahí de la imagen vemos la marca comercial EMLA, que lo que hace es combinar la prilocaína con la lidocaína. En el caso de la prilocaína tiene un inicio de acción de 2 a 4 minutos, no tiene acción tópica. Sí es muy utilizada en anestesia local de odontología, en caso de infiltración o bloqueo nervioso. Se emplea en soluciones del 4% en 1 a 2 mililitros, o sea, en forma inyectable. En cuanto a la vasodilatación, decimos que es ligera, entonces por ahí no hace falta utilizar un vasoconstrictor, y tiene una acción más débil en el sistema nervioso central. Otro que nombramos es la ropivacaína, ¿no? Si vemos, como decíamos, en cuanto a su estructura química, acá vemos que tiene 2 sustituyentes en el grupo bencénico y tiene una cadena más larga en el grupo amino, y bueno, es un amino, es del grupo de las amidas. Tiene efecto, se caracteriza por presentar efectos aparte del anestésico, también analgésico, ¿no? O sea que va a ayudar al dolor. Es bastante utilizado en pacientes ambulatorios. Por ejemplo, ahí vemos la marca comercial
naropin, ¿no? En forma inyectable. No existen preparados para uso dental. Y en cuanto al efecto adverso, no se encuentra mucho efecto adverso en cuanto al sistema nervioso central y cardiovascular. Y la característica también de esta ropivacaína es que presenta acción vasoconstrictora intrínseca, o sea que no se requiere el agregado de la adrenalina, es decir, del vasoconstrictor, sino que ella ya presenta una vasoconstricción intrínseca. Bueno, como entonces venimos diciendo de que al ya saber que el anestésico local produce una vasodilatación y nos está produciendo un efecto, digamos, de disminución del tiempo de acción, de la potencia, lo que dijimos es que íbamos a agregar un vasoconstrictor en el caso de algunos anestésicos locales. Entonces, ¿qué son los vasoconstrictores? Son drogas que comprimen los vasos sanguíneos y de esta manera controla la perfusión de los tejidos. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que este anestésico local, digamos, permanezca más tiempo en el lugar de acción antes de perfundir por los otros tejidos. Entonces, disminuye la perfusión, retardan la absorción del anestésico local en el sistema cardiovascular, disminuyen los riesgos de toxicidad, ¿no? Debido a que la liberación es más lenta, disminuyen el sangrado y se logra mayor volumen del anestésico local, es mayor en la periferia de los tejidos. Bueno, entonces cuando nombramos los vasoconstrictores, principalmente nombramos la adrenalina, la epinefrina, que por ahí es la más utilizada, pero también podemos nombrar otros vasoconstrictores que podemos utilizar, donde se pueden clasificar en dos grupos. En los vasoconstrictores derivados de las catecolaminas y los vasoconstrictores derivados de las no catecolaminas. Dentro de las catecolaminas tenemos la epinefrina, también utilizada la norepinefrina, también tenemos levonorfrina, isoproterenol y la dopamina. Eso entonces en el grupo de las catecolaminas. En el grupo de las no catecolaminas tenemos la epinefrina, la fenilefrina y el metoxamina. ¿Cuál es el modo de acción de estos vasoconstrictores? Tenemos que pueden actuar de forma directa. ¿Cómo lo hacen? Actuando directamente sobre un receptor adrenérgico, ¿no? Actúan al administrar este vasoconstrictor, se une al receptor adrenérgico y produce su acción. Pero también podemos ver que puede generar su acción en forma indirecta, que lo que hace es este vasoconstrictor de acción indirecta, al administrarlo, lo que hace es producir la liberación de la norepinefrina de los terminales adrenérgicos, y este es el que va a producir la norepinefrina, la vasoconstricción. O también tenemos algunos vasoconstrictores que tienen una acción mixta, ¿no? Ya sea de forma directa e indirecta. Bueno, y en cuanto a los efectos adversos de los anestésicos locales, que un poco se puede deducir de todo lo que venimos viendo, tenemos que en cuanto al sistema nervioso central, pueden producir hiperexcitabilidad, pueden producir un estado de ansiedad, temblor del cuerpo, puede llegar a haber convulsiones, ¿no? También visión borrosa y temblores, que es lo que hoy en día se ve, que generalmente estas reacciones adversas no se producen porque ya está bien estudiado
qué tipo de anestésico es el adecuado en determinadas situaciones y la cantidad, ¿no? Depende del sitio que se va a anestesiar y el procedimiento que se quiere realizar. Por ejemplo, en cuanto a las cirugías, vamos a tener en cuenta cuánta cantidad de anestésico vamos a utilizar. En el sistema cardiovascular, lo que puede llevar a producirse de efectos adversos es una hipotensión o bradicardia. ¿Por qué se producen estos efectos adversos? Se pueden llegar a producir por la misma vasodilatación que producen los anestésicos locales. Pero, como decimos, para evitar todos estos efectos adversos, ya hoy en día, cuando es muy grande la vasodilatación que produce el anestésico local, agregamos el vasoconstrictor. Y si nombramos a efectos adversos a nivel locales, bueno, podemos decir un efecto, digamos, común, pero no muy desagradable o maligno, es el dolor en el sitio de la inyección del anestésico, ¿no? Que por ahí produce una sensación de dolor, hasta como una sensación de quemazón. También puede haber lesiones nerviosas, ¿no? Al tocar un nervio al colocar el inyectable. Mordeduras de labio, bueno, eso por ahí es algo común en el caso de la odontología, ¿no? Que para ello es muy utilizado este grupo de fármacos, ¿no? Ya que al hacer cualquier procedimiento odontológico se utiliza un anestésico local. Y también, bueno, llegamos a decir que puede producirse una necrosis local, ¿no? Muerte de algunas neuronas, pero es poco probable que se llegue a un efecto adverso hoy en día de esa magnitud. Bueno, y en cuanto a los anestésicos generales, no es que vamos a verlo detalladamente, pero sí la idea es dejarles, digamos, su definición y su clasificación, digamos, muy ampliamente, para que también ustedes investiguen un poco más de lo que es la anestesia generales. Entonces, si los definimos, decimos que son agentes farmacológicos que deprimen el sistema nervioso central, pero lo suficiente para llegar a realizar una cirugía u otros procedimientos que ya son más nocivos o desagradables. Porque, como sabemos, al utilizar un anestésico general, lo que hacíamos es llegar a una pérdida de la conciencia, a diferencia de los anestésicos locales donde no hay pérdida de la conciencia, solo anestesia de una región, ¿no?, donde se va a anestesiar. También tenemos que considerar que estos anestésicos generales lo que vamos a querer lograr es un estado transitorio y reversible, ¿no? Si bien la persona queda inconsciente, lo que se logra es que sea el tiempo y la forma de que el paciente vuelva al estado normal lo antes posible, después de terminada digamos, el procedimiento. También tenemos que tener en cuenta que hay pérdida de la conciencia, de la sensibilidad, de la motilidad, o sea que la persona no va a tender a moverse, y de los reflejos. En cuanto, como decimos, ver un poco de la clasificación de los anestésicos generales, si vemos este cuadro podemos ver que se clasifican en anestésicos generales inhalatorios y los anestésicos generales endovenosos. En cuanto a los inhalatorios, tenemos los volátiles, los anestésicos generales volátiles, que también por ahí los conocemos en cuanto a, ¿no?, que se usa el éter. También los hidrocarburos halogenados, pero ya, por ejemplo, estos no se utilizan mucho, como el cloroformo, por sus efectos adversos. Y también, si por ahí un poco más utilizados, los analgésicos generales gaseosos, como el óxido nitroso o ciclopropano. Y en cuanto a la anestesia general endovenosa, tenemos
los barbitúricos por un lado y los agentes no barbitúricos por el otro lado. En cuanto a los barbitúricos, tenemos los tiopental, pentotal sódico, y los agentes no barbitúricos podemos nombrar la ketamina, el fentanilo y también el droperidol. Bueno, entonces, como decíamos, en este caso de los anestésicos generales endovenosos, los más usados son los barbitúricos, como el pentotal, el tiopental, y bueno, también teníamos los no barbitúricos. Bueno, con esto terminaríamos lo que es anestésicos locales, ¿no? Con una pequeña descripción de lo que es los anestésicos generales. Ya dejaríamos visto este tema, que es una bolilla del programa.